Hoy nos metemos de lleno en un tema con números, que la verdad marean un poco. La piratería digital. Sí, son cifras espectaculares. Por un lado, pérdidas globales de más de 75.000 millones de dólares al año. Una barbaridad. Y ojo, que podrían llegar a 125.000 millones para 2028. Una auténtica industria sumergida. Y por otro, solo en 2023, más de 229.000 millones de visitas a sitios pirata en todo el mundo. Es una escala masiva, sí. Y lo curioso es cómo convive esto con, bueno, con una frustración cada vez mayor de la gente por los precios del streaming legal. Totalmente. Las subidas de precios, el contenido súper repartido entre 1.000 plataformas. Exacto. La famosa fatiga de suscripción, que ya no es solo una frase, ¿eh? La gente lo nota en el bolsillo de verdad. Claro. Pues de eso vamos a hablar hoy. Queremos analizar a fondo todo este panorama. Entender un poco mejor por qué sigue ahí la piratería, a pesar de que tenemos Netflix, HBO, Disney. Eso es, cómo influyen los costes, esa fragmentación del streaming y sobre todo nos vamos a centrar en la herramienta estrella que se usa en casi todo el mundo para luchar contra esto, el bloqueo de páginas web. Sí, el famoso bloqueo por ISP. Para prepararlo hemos revisado, bueno, un montón de fuentes. ¿Qué tenemos sobre la mesa? Pues mira, informes de consultoras como Deloitte, de organizaciones clave como la ITIF, que es la Fundación para la Tecnología de la Información y la Innovación, y la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Vale. También datos de empresas especializadas como Acceso, Civic Science, ElectroIQ, Parks Associates, Muso, análisis técnicos legales. O sea, un buen barrido. Sí, y hasta testimonios de la industria como una entrevista que leímos a Penguin Random House o artículos de análisis en medios como The Verge. Perfecto. Pues el objetivo es ese, entender bien la dimensión del problema, por qué no desaparece y si esto del bloqueo de webs sirve para algo de verdad. Y cómo funciona por dentro, claro, técnica y legalmente. Veremos distintos países, España incluida. Y las polémicas, que siempre las hay con estas cosas. Siempre. Bueno, pues vamos a ello. Empecemos por el principio. ¿Cómo está el patio del streaming ahora mismo? Venga. Porque la promesa inicial era muy potente, ¿no te parece? Parecía que el streaming legal iba a ser la solución definitiva a la piratería. Sí, sí, total. Acceso fácil, catálogos enormes, precios, bueno, al principio más razonables. Y algunos estudios al principio, como esos que citaban a Deloitte o Muso, sí que apuntaban a una bajada de la piratería, ¿verdad? Así fue en los primeros años, pero claro, el panorama ha cambiado muchísimo. ¿En qué sentido? Pues han llegado las guerras del streaming, como las llama la consultora Accedo, cada vez más plataformas, más competencia. Y más caras. Y más caras, y llevándose cada una sus series y pelis en exclusiva, y eso ha provocado la fatiga que decíamos. Tiene lógica. Mira, hay un dato de Reviews.org que cita Accedo que es muy revelador. El gasto medio mensual en streaming en Estados Unidos ha caído un 23%. Un 23% menos. Sí, de unos $55 a poco más de 42. La gente está empezando a elegir, a recortar suscripciones. Es que es normal, la cuenta sube muy rápido. Si quieres tener las 6 plataformas principales en Estados Unidos, sin anuncios... A ver, según Statista, que también lo recoge Accedo, te vas a casi $88 al mes. 88. Sí. Si aceptas ver anuncios, baja a unos $45. Pero sigue siendo un pico importante para muchas familias, ¿eh? Desde luego. Y no paran de subir. Es que las subidas son constantes. The Verge decía medio en broma que las subidas de Disney Plus ya parecen un evento de temporada, como la Navidad. ¡Ja! ¡Qué bueno! Incluso comentaban si la pequeña crisis de relaciones públicas que tuvieron con el presentador Jimmy Kimmel no era un síntoma de esa presión por retener gente mientras subes tarifas. Es un equilibrio complicado para ellos. Me imagino. ¿Y ante esto, qué hace la gente? ¿Solo cancelar o buscar planes más baratos? Pues están haciendo varias cosas. Según un estudio de Mountain Research, un 61% busca activamente cómo reducir esos costes. Más de la mitad. Sí, muchos se pasan a planes con publicidad, como dice Accedo. Pero ojo, también estamos viendo resurgir cosas que parecían del pasado. ¿Cómo qué? Pues, según Civic Science, hay un interés creciente por las antenas de TDT de toda la vida. ¿En serio? La antena de la tele. Sí, sí, sobre todo entre la generación Z. Buscan alternativas gratis o más baratas. Esto es interesante, porque aquí es donde la cosa se pone, digamos, peliaguda. Claro. Si el streaming legal se vuelve caro, complicado, con contenido disperso, ¿no estaremos sin querer empujando a la gente a buscarse la vida por otros medios?
Es una conexión que parece lógica. Medios menos legales. Sí. Y los datos, bueno, parece que apuntan un poco en esa dirección. O al menos a que la gente lo ve como algo más aceptable. ¿Tienes datos de eso? Parks Associates hizo una encuesta muy interesante. En 2022, un 23% de los encuestados decía que la piratería era aceptable. Un 23%. ¿Y antes? Pues 3 años antes, en 2019, cuando quizás había menos plataformas y menos fatiga, solo lo pensaba un 14%. Ha subido bastante la aceptación, entonces. Parece que sí. Y luego están las cifras de uso real que comentabas al principio. Los 229.000 millones de visitas globales en 2023. Exacto, según ElectroIQ. Y fíjate, destaca el aumento del 70% entre la generación Z y los millennials. Que no son pocos, precisamente, y que a menudo combinan, ¿no? Pagan unas plataformas y piratean otras. Eso es. Y en algunos países esto parece ya casi normal. Otro dato de ElectroIQ, el 70% de los adultos en Filipinas admite consumir contenido pirata. ¿El 70%? Así que, claramente, no hablamos de algo residual, de 4 gatos. Es un fenómeno masivo. Vale, pues si es tan masivo, vamos a ver qué es exactamente esta piratería moderna. Porque ya no es solo, como decías, pasarse un CD grabado entre amigos. No, para nada. Hay que entenderlo como una industria criminal, muy organizada y que mueve miles de millones. ¿De dónde sacan el dinero? Pues, según la ITIF, tienen varias fuentes. Por un lado, la publicidad que ponen en sus webs. Publicidad en webs piratas. Sí, y no es poco. Ingresaron unos 1.300 millones de dólares por anuncios solo en 2021. Madre mía. Y por otro lado, las suscripciones a servicios de IPTV ilegales. Ah, las listas estas que te venden con todos los canales de pago y pelis. Esas mismas, pues eso ya movía unos 1.000 millones de dólares al año en 2020. Y subiendo. Y me imagino que mucha de esa publi será un poco fraudulenta, ¿no? Marcas que pagan y sus anuncios acaban ahí sin que lo sepan. Justo. Es todo un ecosistema bastante opaco y complejo. Y el impacto económico global es tremendo. ¿Cuánto decíamos? Más de 75.000 millones al año. Sí, según ElectroIQ, con esa proyección de 125.000 millones para 2028. Si lo miras por sectores, solo la piratería de películas se estima entre 40.000 y 97.000 millones al año. Una horquilla enorme, pero en cualquier caso muchísimo dinero. Muchísimo. En la industria musical de Estados Unidos, por ejemplo, calculan unos 12.500 millones perdidos y unos 70.000 empleos menos cada año por la piratería. Y esto no afecta solo a los grandes estudios de Hollywood o a las multinacionales de la música, ¿verdad? No, claro que no. Recuerdo la entrevista esa que leímos de Penguin Random House en México. Contaban algo muy fuerte. Sí, decían que allí 4 de cada 10 libros que se consumen son piratas. 4 de cada 10. Y recalcaban que eso no es solo una cifra. Afecta directamente a más de 3.000 familias que viven de la industria editorial local en México. Es un impacto muy real. ¿En la vida de la gente normal? Exacto. Y además de todo esto, están los riesgos para el propio usuario que consume contenido pirata. ¿Qué tipo de riesgos? Pues la OMPI y la ITIF no paran de alertar sobre la exposición a malware. Virus, troyanos, ransomware. Te descargas una peli y te cuelan un virus. Básicamente. Mira este dato de ElectroIQ que da que pensar. Las brechas de seguridad en empresas causadas por usar software pirata cuestan una media de 2,4 millones de dólares. 2,4 millones. Y tardan más de 8 meses, más de 243 días en poder contenerlas. Vaya lío. Y ya no solo es la seguridad, la propia experiencia de usuario suele ser mala. La gente de Penguin Random House hablaba de libros electrónicos piratas que están mal maquetados, pixelados. Que se leen fatal. Sí, que te cansan la vista y al final, bueno, no es lo mismo. Entendido. El panorama es complejo. Usuarios frustrados con lo legal, una industria pirata enorme y muy organizada y riesgos para todos. Frente a esto, ¿cuál es el principal problema para combatirla? ¿Por qué es tan difícil? Pues el gran reto, y en esto coinciden la OMPI y la ITIF, es que los que montan estos chiringuitos piratas son muy escurridizos. ¿Cómo? Operan a nivel internacional. Suelen alojar sus webs, sus servidores en países donde las leyes de propiedad intelectual o son muy flojas o directamente no se persigue. Claro. Entonces, no puedes ir allí y cerrarlo. Es muy complicado. Las herramientas clásicas, como las notificaciones estas de DMCA que se usan en Estados Unidos para pedir que retiren contenido, Sí. o incluso incautar el nombre de dominio de la web, como hacía una operación famosa llamada In Our Sites. Pues se quedan cortas. Si el servidor está en otro país fuera de tu alcance legal,
poco puedes hacer contra él directamente. Entiendo. Entonces, si no puedes atacar la raíz del problema, el servidor pirata en sí, la estrategia cambia, ¿no? Exacto. Se trata de impedir que la gente llegue a esa web desde su casa, bloquear el acceso a través de los proveedores de Internet, los ISP. Esa es la idea central que se ha ido imponiendo en todo el mundo, que una autoridad, ya sea un juez o una agencia administrativa, ordene a los proveedores de Internet de un país que impidan a sus clientes conectarse a ciertas direcciones web consideradas ilegales. Y esto se hace en muchos sitios. Muchísimos. Según la ITIF y un mapa que tiene la OMPI, más de 50 países ya tienen leyes que lo permiten. Y al menos 39 lo están usando activamente. Casi 40 países. Sí. Y ojo, que no es algo nuevo, ¿eh? Lleva haciéndose casi 20 años. La OMPI dice que el primer caso documentado es de Dinamarca en 2006. Anda, pues sí que tiene tiempo. Vale, y la pregunta del millón. ¿Funciona? ¿Sirve de algo bloquear webs? ¿O es como intentar ponerle puertas al campo? Pues mira, la evidencia que se ha ido acumulando en estos años sugiere que sí tiene un impacto. Sobre todo, y esto es importante, cuando se hace de forma amplia y constante en el tiempo. ¿Qué tipo de impacto? ¿La gente deja de ir a esas webs? Sí, los informes de la OMPI recogen estudios de varios países con bajadas muy significativas del tráfico a los sitios bloqueados. Por ejemplo, Hablan de un 70% menos en Dinamarca, un impresionante 90% menos en Corea del Sur. ¿un 90%? Sí, casi un 69% en Australia. Son cifras potentes, la verdad. Son muy potentes. Pero claro, una cosa es que la gente deje de entrar a la web pirata X. Y otra es, ¿qué hace después? ¿Se va a la I o empieza a pagar por lo legal? Esa es la clave, claro. Se traduce en más uso de servicios legales. Y parece que sí, que también hay un efecto positivo ahí, aunque quizá no tan espectacular como la caída del tráfico pirata. ¿También hay datos de eso? Sí, la OMPI y la ITIF citan estudios que muestran aumentos en el uso de servicios legales después de los bloqueos. Hablan de un 5,2% más en Brasil, un 8,1% más inicial y luego otro 3,1% en una segunda fase en India, un 5% más en Australia. Bueno, no es un 90%, pero algo es algo. Algo es algo, exacto. Y la clave, insisten mucho en esto las dos organizaciones, es que el bloqueo tiene que ser masivo. No vale con bloquear una o dos webs famosas. Tienes que ir a por muchas. Hay que ir a por muchas, incluyendo los espejos, que son copias exactas en otras direcciones, y los proxies que la gente usa a veces para saltarse los bloqueos iniciales. Si no, no sirve de mucho. Entendido. La escala es importante. Vale, ahora metiéndonos un poco en la cocina técnica. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo impide mi proveedor de Internet que yo entre a piratas.com? ¿Qué métodos usan? Pues básicamente hay tres técnicas principales, según explican la OMPI y la ITIF. La más común, la que más se usa, es el bloqueo DNS. DNS. Me suena. ¿Qué es? Piensa en el DNS como si fuera la agenda de contactos de Internet. Traduce un nombre que tú entiendes, como webpirata.com, a una dirección numérica, la IP, que es la que entienden las máquinas para conectarse. Ah, vale. Pues con el bloqueo DNS, lo que hace el proveedor de Internet es manipular esa agenda. Cuando tu ordenador pregunta por la dirección de webpirata.com, el servidor DNS del proveedor no le da la dirección correcta. ¿Y qué le da? Pues le puede dar un error, como si esa web no existiera, técnicamente se llama respuesta NX Domain, o directamente te redirige a otra página, una página que te informa de que ese sitio está bloqueado por orden judicial o lo que sea. Es como si intentaras llamar a alguien y la operadora te dijera, ese número no existe, o te pasara con un mensaje grabado. Exacto. Es una buena analogía. Ya no puedes llamar fácilmente usando el nombre que conoces. Para los proveedores es relativamente sencillo y barato de implementar. Y tiene cierta precisión. Puedes bloquear subdominios específicos si quieres. ¿Y la pega? Hasta que se actualiza el bloqueo. Por eso es tan importante el bloqueo dinámico, que veremos luego. Vale. ¿Qué otras formas hay aparte del DNS? La segunda opción es ir un paso más allá, el bloqueo de IP. Aquí ya no se bloquea solo el nombre, se bloquea directamente la dirección numérica, la IP, del servidor donde está alojada la web pirata. Directamente a la dirección. Sí, se corta todo el tráfico que vaya o venga de esa IP. Es más contundente, pero tiene un riesgo importante, el sobrebloqueo. Sobrebloqueo. Que en esa misma dirección IP puede haber alojadas otras páginas web que no tienen nada que ver, que son perfectamente legales. Es muy común en servidores compartidos. Y si bloqueas la IP, las bloqueas todas, sin querer. Vaya.
Daños colaterales. Exacto. Es menos preciso que el DNS y puede dar problemas con servicios intermediarios como Cloudflare, que usan muchísimas webs legítimas y comparten IPs. Comprendido. O sea, DNS es más fácil y preciso, pero más fácil de saltar cambiando el nombre. IP es más contundente, pero con riesgo de bloquear cosas que no debes. ¿Y la tercera vía? La tercera es el bloqueo de URL. Esta es la más quirúrgica, la más precisa. Permite bloquear una página concreta o una sección específica dentro de una web. Por ejemplo, solo la sección de descargas de una web, pero no el resto. Eso es. Podrías bloquear weblegal.com sección piratapelícula.mkv, pero no weblegal.com. Evita el sobrebloqueo, pero tecnológicamente es bastante más complicado y caro para el proveedor. ¿Por qué? Porque necesita analizar el contenido del tráfico de Internet, no solo las direcciones. Usa una tecnología que se llama Inspección Profunda de Paquetes, o DPI. Y además, para el usuario, a veces es más fácil saltárselo cambiando un poquito la dirección web o usando una VPN. Vaya, parece que no hay método perfecto. Cada uno tiene sus pros y sus contras. Exacto. Es un equilibrio entre precisión, coste para el ISP y dificultad para que el usuario lo eluda. ¿Y legalmente, quién decide que hay que bloquear algo y con qué método? ¿Cómo se autoriza esto en cada país? Aquí también hay variedad. A nivel internacional hay tratados como la DPIC, que se llama TRIPS en inglés, que obligan a los países a tener medidas eficaces contra la infracción de derechos de autor. Vale, un marco general. Sí, y en la Unión Europea, el Tribunal de Justicia ha dictado sentencias clave, como los casos Telecabel o de Pirate Bay, que han sentado las bases de cómo se puede hacer esto respetando otros derechos. Luego cada país lo adapta a su legislación nacional. Pero, ¿quién aprieta el botón, por así decirlo? ¿Un juez? ¿El gobierno? Pues hay principalmente tres modelos. El más clásico es que sea un juez a través de órdenes judiciales. Un titular de derechos, un estudio de cine, una discográfica, presenta una demanda, el tribunal la estudia y si considera que la web es ilegal, emite una orden para que los ISPs la bloqueen. ¿Como en una sentencia normal? Sí, es el sistema principal en países como Australia, Reino Unido y es una de las vías que se usa en España. ¿Y las otras? Luego están las órdenes administrativas. Aquí no es un juez, sino una agencia del gobierno normalmente especializada en telecomunicaciones o propiedad intelectual, la que tiene la potestad de ordenar los bloqueos. Ventajas de esto. Suele ser más rápido, más ágil que ir a los tribunales. Es el modelo de la AGCOM en Italia, la KCC en Corea del Sur, y también es la otra vía que existe en España, además de en muchos otros países como Indonesia, Perú, Malasia. O sea, en España tenemos las dos opciones, judicial y administrativa. Eso es. Y hay una tercera vía que funciona sorprendentemente bien en algunos sitios, los acuerdos voluntarios. Acuerdos voluntarios. ¿Entre quiénes? Entre los propios proveedores de Internet y los titulares de derechos, la industria del cine, la música, las editoriales. Se ponen de acuerdo para colaborar en los bloqueos. Crean códigos de conducta o memorandos de entendimiento. Sin necesidad de ir a juicio ni a la administración. Exacto. Hay ejemplos en Alemania, con una iniciativa llamada UI, en Dinamarca, en Portugal, en Países Bajos. Suelen ser bastante eficientes porque se ahorran procesos largos y burocracia. Interesante. Y volviendo a España, decías que tenemos la vía judicial y la administrativa. Y técnicamente, ¿se pueden usar los tres métodos de bloqueo? Sí, según la tabla que publica la ITIF sobre la legislación en distintos países, la ley española permite que la orden de bloqueo especifique cualquiera de las tres técnicas, DNS, IP o URL. Digamos que el marco legal es bastante completo. Vale. Pero claro, como decíamos antes, esto es un poco el juego del gato y el ratón. Totalmente. Los piratas se adaptan, cambian de dirección, buscan nuevas formas de distribuir el contenido. Supongo que las estrategias de bloqueo también han tenido que ir evolucionando para no quedarse atrás. Absolutamente. Es una carrera armamentista constante, tanto tecnológica como legalmente. La evolución quizá más importante y necesaria ha sido el bloqueo dinámico. ¿Qué es eso exactamente? Es fundamental. Permite que, una vez que una autoridad ha ordenado bloquear un servicio pirata principal, por ejemplo, piratas.com, se puedan añadir rápidamente nuevas direcciones, otros dominios o IPs que use ese mismo servicio para intentar saltarse el bloqueo. Sin tener que empezar un juicio nuevo cada vez que cambian de dirección. Eso es. Imagina el lío si no. Se podrían añadir esas nuevas direcciones a la orden original de forma mucho más ágil.
Sin esto, el bloqueo perdería casi toda su eficacia en cuestión de días o semanas. Entiendo, es darle agilidad a la respuesta. Está muy extendido esto. Muchísimo. Lo recomienda una guía de la Unión Europea y se usa en India, Corea, Australia, Argentina, España, Reino Unido, en casi todos los sitios donde se bloquea de forma seria. Lógico. ¿Qué otras novedades o evoluciones hay en las tácticas de bloqueo? Pues para contenidos que duran muy poco tiempo, como los eventos deportivos en directo. El fútbol, la F1. Exacto. Se ha desarrollado el bloqueo en vivo, o live blocking. Permite bloquear direcciones IP casi en tiempo real mientras dura la retransmisión, basándose en órdenes que se han aprobado previamente. Para actuar sobre la marcha. Sí, lo aplican en Italia, Reino Unido, Países Bajos, Canadá. Otra táctica interesante es el bloqueo por marca pirata. Bloquear por marca. Sí, órdenes que permiten bloquear cualquier dominio nuevo que aparezca usando marcas que son notoriamente conocidas por ser de servicios pirata. La OMPI cita un caso español con las marcas HDFull o Génula como ejemplo. Ah, para evitar que registren hdfull-nueva.com y siga funcionando. Esa es la idea. Y luego está la ampliación del foco. Ya no solo se apunta a los proveedores de Internet, ¿A quién más? pues está intentando ir a por otros intermediarios. La OMPI y Daitiz mencionan un caso en Argentina donde un juez ordenó a Google quitar una app pirata de televisión, Magis TV, de la Play Store para los usuarios de allí. O sea, actuar sobre las tiendas de aplicaciones. Sí. O en Italia, donde la AGCOM, la autoridad administrativa, ahora puede tomar medidas contra proveedores de VPN, contra buscadores o contra servicios de proxy inverso, si ve que están facilitando el acceso a sitios que ya están bloqueados. Se intenta cerrar el círculo. Entiendo. Cerrar todas las puertas posibles. Y supongo que la tecnología también ayuda a aplicar todo esto más rápido. Por supuesto. En Italia tienen una plataforma llamada Piracy Shield, que mencionan ElectroIQ y la OMPI. Por lo visto, automatiza todo el proceso de notificar a los ISP y que ejecuten los bloqueos en cuestión de 30 minutos. ¿Media hora? Muy rápido. Y en Japón y Corea del Sur, según ElectroIQ, ya están usando inteligencia artificial para detectar sitios y servicios pirata de forma más proactiva, para identificarlos antes. La tecnología al servicio de la ley, en este caso. Vale, pero entramos ahora en la parte quizá más espinosa, las controversias. Siempre las hay. Recordamos todos las protestas enormes que hubo hace años en Estados Unidos contra leyes como SOPA y PIPA, el miedo a la censura, a que se rompiera Internet. Esos fantasmas siguen ahí, ¿verdad? La ITIF habla bastante de esto. Sí, y son preocupaciones legítimas. Forman parte del debate sí o sí. El argumento principal en contra, el que más se oye, es que bloquear webs es censura, que va contra la libertad de expresión. Es el temor clásico. Claro. La contraparte, la que exponen organizaciones como la ITIF o la OMP, es que estas medidas no buscan silenciar opiniones políticas o debates legítimos. Se enfocan, dicen, en combatir actividades ilegales a escala comercial, negocios que se lucran robando propiedad intelectual ajena. Distinguen entre expresión y negocio ilegal. Eso intentan. Hacen hincapié en que, en muchas democracias, son tribunales independientes los que toman las decisiones de bloqueo, no el gobierno de turno, lo que limita la posibilidad de un uso arbitrario para censurar. ¿Y hay pruebas de que se haya usado para censura política? Pues subrayan que después de casi 20 años aplicando bloqueos en muchos países democráticos, no hay ejemplos claros o documentados de que se hayan usado sistemáticamente para eliminar discurso político legítimo. Además, las leyes suelen tener salvaguardas para proteger webs legales que puedan tener alguna infracción muy puntual o muy menor, para no meter a todos en el mismo saco. Vale, esa es la controversia sobre la censura. Y el miedo a romper Internet, a que estas técnicas de bloqueo, técnicamente, dañen la red o bloqueen cosas que no deben. Ese es el otro gran temor. La preocupación es si métodos como el bloqueo DNS o, sobre todo, el bloqueo de IP pueden tener efectos secundarios raros, si pueden desestabilizar el funcionamiento de la red o, como decíamos antes, llevar a ese sobrebloqueo a bloquear contenido legítimo por error. ¿Y qué dicen los informes sobre esto? Pues la respuesta de la ITIF y la OMP, basándose en la experiencia de estos años en muchos países, es que si los sistemas de bloqueo se diseñan y se implementan bien, Con cuidado. con cuidado técnico sí, ponen como ejemplo a Canadá o Reino Unido, pues los riesgos son manejables. Dicen que los casos problemáticos que han surgido a veces, Por ejemplo. pues mencionan un bloqueo accidental de Cloudflare que hubo en Austria hace tiempo, o algunas dudas técnicas que se plantearon sobre la plataforma esta nueva, Piracy Shield, en Italia, pues que esos casos sirven precisamente para aprender.
para recalcar que es muy importante el diseño técnico, que haya supervisión judicial o administrativa, y que haya transparencia en cómo se hace. Que los errores enseñan. Claro, el riesgo de sobrebloqueo existe, no lo niegan, sobre todo si usas bloqueo de IP a lo bruto, pero se intenta mitigar usando métodos más precisos como DNS o URL cuando es posible, y con las órdenes dinámicas, que también permiten corregir errores y desbloquear cosas rápidamente si te has equivocado. También se habla a menudo del derecho a la defensa, ¿no? Del debido proceso. ¿Se respeta eso? Es otra de las preocupaciones clave. Según la OMPI, los sistemas de bloqueo bien diseñados suelen incluir garantías para eso. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la obligación de intentar notificar al responsable de la web que se va a bloquear si es que se le puede identificar y localizar, claro. El derecho que tiene ese responsable a oponerse a la orden de bloqueo, a participar en el proceso para defenderse y, por supuesto, a recurrir la decisión final ante tribunales superiores si no está de acuerdo. Vale, hay vías para defenderse. Debería haberla, sí. Y, por último, está el argumento de la efectividad, que ya mencionamos un poco. La idea de que da igual lo que hagas, siempre encontrarán otra forma, es imposible parar la piratería del todo. Es una crítica muy habitual, sí. Que el bloqueo no es una solución mágica que vaya a acabar con la piratería al 100%. ¿Y cuál es la réplica? Pues la réplica de la ITIF, por ejemplo, es que ninguna política pública consigue eliminar por completo un problema social complejo, sea el que sea. El objetivo realista no es la erradicación total, sino reducir el problema significativamente. Bajar los números. Bajar los números, sí. Y muy importante, reconducir a los usuarios hacia las alternativas legales. Y los estudios que hemos citado antes sí que indican que en parte eso se consigue. Que el bloqueo sí ayuda a que más gente use los servicios legales. Lo ven como una herramienta más. Exacto. Necesaria, pero no la única. La OMPI insiste mucho en esto. El bloqueo debe formar parte de un enfoque mucho más amplio. ¿Qué más haría falta? Pues ofrecer opciones legales que sean atractivas, que tengan buen contenido, que sean fáciles de usar y, crucial, a precios razonables. También educar a los usuarios, concienciar y perseguir el dinero que mueve toda esta industria pirata. Seguir la pista de los ingresos. Un enfoque global. Eso es. Y es fundamental entender que hay argumentos válidos en los dos lados de este debate sobre el bloqueo. La ITIF, por ejemplo, tiende a concluir que aquellos peores temores de la época de sopa y pipa, los de la censura masiva y la ruptura de Internet, pues no se han materializado en la práctica internacional de estos años. Vale. Mientras que la OMPI, quizá con una visión más equilibrada, reconoce esas preocupaciones sobre derechos fundamentales, pero resalta cómo los sistemas legales en muchos países intentan buscar un equilibrio. Un equilibrio entre proteger los derechos de los creadores y salvaguardar otros derechos importantes como la libertad de expresión o el acceso a la información, usando controles judiciales, garantías procesales, etc. Un equilibrio difícil, me imagino. Muy difícil. Bien, pues yo creo que hemos tocado todos los palos. Hagamos un resumen rápido para fijar las ideas. Venga. Hemos visto esa doble cara del streaming. Muy cómodo, pero cada vez más caro y fragmentado, lo que genera esa fatiga y parece estar dando alas de nuevo a la piratería. O al menos haciendo que la gente la vea con mejores ojos. Eso es. Hemos comprobado que la piratería no es cosa de cuatro románticos, sino una industria criminal enorme, multimillonaria, con un impacto económico brutal en muchos sectores y también con riesgos para los usuarios. Sí, no hay que olvidarse de eso. Y frente a esto, hemos analizado a fondo la respuesta global que más se ha extendido, el bloqueo de páginas web por parte de los proveedores de Internet. La herramienta principal, sí. Hemos visto cómo funciona técnicamente, DNS, IP, URL, cómo se autoriza legalmente, vía judicial, administrativa, acuerdos voluntarios y, sobre todo, cómo no para de evolucionar. Exacto. Con el bloqueo dinámico, el bloqueo en vivo, ampliando el foco a otros intermediarios, intentando seguirle el ritmo a los piratas. Justo. Y los datos, bueno, sí que muestran que el bloqueo consigue reducir el tráfico ilegal y empujar, al menos a una parte de los usuarios, hacia las opciones legales en muchos países. Pero, como hemos detallado mucho, el debate sigue ahí, muy vivo. El debate sobre el equilibrio. Sobre dónde está el equilibrio justo entre proteger la creación, los derechos de autor, y a la vez garantizar derechos fundamentales en Internet como la libertad de expresión, el acceso a la información, sin olvidar los retos técnicos que todo esto plantea. Y la idea clave de que el bloqueo no es una bala de plata. Fundamental. Por sí solo no basta. Hacen falta estrategias combinadas, ofertas legales que sean competitivas, concienciación. Me gustó el ejemplo de esa web informativa, Filmfinder, en Dinamarca, que ayuda a la gente a encontrar dónde ver algo legalmente. Buena idea esa. Y atacar la financiación de las redes piratas, claro. Seguir el dinero.
Perfecto. Pues para cerrar, como hacemos siempre, lanzamos una última reflexión, una pregunta para quien nos escucha. A ver, Estamos viendo esta carrera armamentista digital que describías. Por un lado, los piratas buscando formas cada vez más ingeniosas de saltarse los bloqueos. Por otro, las autoridades y la industria desplegando herramientas más y más sofisticadas. Bloqueos dinámicos en tiempo real, detección con inteligencia artificial, incluso órdenes para desinstalar aplicaciones de los móviles. una escalada tecnológica y legal. Exacto. La pregunta es, ¿hacia dónde nos lleva todo esto a largo plazo? ¿Qué implicaciones tiene esta escalada para la neutralidad de la red, para la apertura de Internet tal y como la conocemos y para nuestro propio acceso a la información, incluso a la información totalmente legítima? Una buena pregunta para terminar. Ahí queda la reflexión.